Usted lo tenía a la par, perro, y usted no se da cuenta que está. Muy buenas noches, señores, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a la sesión que estaremos iniciando el día de hoy. Y hoy estaremos dando inicio al módulo número 4, al módulo 4 y final de este curso de electromecánica. Entonces, para iniciar, vamos a empezar viendo qué compone este módulo número 4. Vamos a ver el cronograma que vamos a llevar durante este módulo número 4 y vamos a ver también algunas otras recomendaciones que vamos a tener para este módulo para poder desempeñarlo correctamente y también algunas consideraciones que ustedes tienen que tomar para que podamos salir con bien, ¿verdad? Que no nos vayamos a quedar ahí en el camino, que no tengamos inconvenientes. Entonces vamos a empezar, como les decía, viendo el cronograma de este módulo número 4 y cuáles van a ser las actividades que vamos a estar desempeñando. Entonces, aquí tenemos el cronograma. El mismo también lo van a encontrar en la plataforma. Ya casi vamos a ingresar a la plataforma también para que puedan ver
los recursos que tenemos ahí en la plataforma para que todos ustedes puedan accesarlos. Ok, bueno, hoy en la primera lección, bueno, vamos a ver el cronograma, vamos a ver la plataforma, vamos a ver la metodología de calificación, vamos a ver algunos detalles y después de eso empezaremos con la parte teórica. La parte teórica en la primera lección corresponde a los automatismos eléctricos. Hablaremos sobre los automatismos eléctricos y luego en la lección número 2, que sería la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos hablando sobre los elementos de control y de potencia. ¿Cuáles son los elementos que nosotros utilizamos para controlar circuitos eléctricos? Y no solamente controlarlos en la parte meramente de control, sino también en la parte de potencia. Y luego ya a partir de la tercera lección, o sea, prácticamente vamos a tener solamente 2 lecciones de teoría y en la tercera lección estaremos ya hablando sobre el arranque de un motor trifásico, pero de forma manual, cómo lo hacemos manualmente. Y eso va a ser nuestro laboratorio número 1. Como ustedes pueden apreciar acá, nosotros durante este curso vamos a estar desarrollando un total de 13 laboratorios. 13 laboratorios que van a estar semanalmente siendo asignados a cada uno de ustedes. Y al final vamos a tener un proyecto que ustedes van a estar también desarrollando. Entonces, en la lección 3, nosotros vamos a ver el arranque de un motor trifásico de forma manual. Vamos a ver cómo lo realizamos por medio de un software y también van a tener un laboratorio que va a quedar para que ustedes lo desarrollen en sus casas. Ese laboratorio va a estar disponible desde que finalice esta lección número 3 hasta el inicio de la siguiente lección, que sería la número 4. O sea, van a tener 8 días completos para poder desarrollar el laboratorio. Exactamente desde que termina la lección hasta que inicia la lección siguiente. Es el tiempo más que suficiente para que puedan desarrollar los laboratorios. Entonces, una vez que inicia la lección número 4, o sea, a las 18 horas del siguiente jueves, en ese momento se va a cerrar la plataforma y no van a poder accesar a ella para subir el laboratorio número 1. Y así sucesivamente con los demás laboratorios. Esto va a ser sin excepciones, no vamos a tener excepciones. Tienen el plazo suficiente, tienen la instrucción precisa desde el inicio del curso para que ustedes puedan realizar estos laboratorios sin ningún problema. Entonces, así lo vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Siempre vamos a ver la teoría en clase, vamos a desarrollar el laboratorio en clase y les va a quedar algo muy similar para que ustedes lo realicen directamente en sus casas. Entonces, la lección número 4, estaremos hablando sobre la inversión de giro para un motor trifásico, pero también manualmente. En la lección número 5, ya empezaremos a automatizar nuestros sistemas. Entonces vamos a tener la inversión de giro de un motor trifásico, pero de forma automática. En la lección 6 hablaremos sobre el tipo de arranque estrella delta para un motor trifásico también de forma manual. Y en la lección 7 realizaremos ese mismo arranque estrella delta para el motor trifásico, pero ahora lo vamos a automatizar. Luego en la lección 8 veremos el arranque para un motor Dallander de 2 velocidades manualmente. Y en la lección 9 haremos ese arranque para ese motor tipo Dallander de 2 velocidades de forma automatizada. Para la lección número 10 estaremos haciendo un arranque temporizado para 2 motores secuenciales. Y luego en la lección 11
haremos un arranque de un motor Dalander de 2 velocidades automatizado, pero ahora ya no lo haremos en lógica cableada, sino que lo haremos en formato en 2 dimensiones y 3 dimensiones. Para la lección número 12 estaremos con una inversión de giro de un motor automatizado, pero ahora en 2 dimensiones esa inversión de giro. En la lección número 13 veremos una transferencia de potencia en lógica cableada y utilizando también al mismo tiempo las 2 dimensiones. O sea, vamos a hacer un híbrido entre lógica cableada y el formato de 2 dimensiones. En la lección número 14 empezaremos a hacer un arranque de un motor trifásico por medio de un logo Siemens. Entonces ya en esta lección número 14 vamos a ver un poquito lo que es de programación por medio de PLCs. Vamos a ver cómo nosotros podemos trasladar lo que hemos visto en los laboratorios anteriores, que es lógica cableada, cómo lo vamos a trasladar a lógica de programación de PLCs, o sea, por medio de LEDER, y cómo vamos a hacer un arranque de un motor trifásico ahora utilizando o siendo gobernado por medio de un PLC. En la lección número 5 tendremos la inversión de giro para un motor trifásico, también ahora ya llevada a la programación LEDER y por medio del logo PLC que vamos a estar utilizando. Y en la lección número 16 tendremos entonces ya la presentación de sus proyectos finales que les estaremos asignando al menos con mínimo un mes de anticipación. El proyecto final no se les va a dejar hasta el puro final, sino que se los voy a dejar con suficiente anticipación para que puedan desarrollarlo correctamente. Generalmente lo dejo con un mes o un mes y una semana de tiempo para que lo puedan desarrollar y para que en las lecciones que venimos acá, si alguno tiene alguna duda sobre cómo se confecciona o cómo va el avance de su proyecto, lo podamos ver acá en la lección, si van bien, si van más o menos, si van avanzados o no, o si necesitan hacer alguna aclaración sobre el funcionamiento de el proyecto final, de la configuración del proyecto final. Entonces, como ven, tenemos mucho trabajo por desarrollar, pero lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho hasta ahorita, despacito y con buena letra. Igual recordarles que si tienen alguna duda, ustedes únicamente me interrumpen y me preguntan, y si tenemos que repasar o devolvernos o cualquier cosa, pues lo hacemos con todo el gusto. Lo importante es que entiendan bien, que les quede, digamos, claro los conceptos principales y que le pongan mucho empeño. Este módulo 4 hay que trabajar más, o sea, ya hay que dedicarle mucho mayor tiempo al estudio, o sea, no lo dejemos a última hora, como siempre sucede cuando tenemos proyectos o trabajos de este tipo, no lo dejemos para última hora porque no es extremadamente complicado, pero sí tenemos que dedicarle mucho más tiempo a la práctica por medio del software. La práctica hace al maestro y si nosotros practicamos y practicamos y practicamos, se nos va a hacer mucho más fácil la elaboración de los laboratorios. Entonces, los laboratorios, como les digo, están con 8 días para hacerlo, entonces no lo dejemos para presentarlo el último día. Lo vamos trabajando porque puede ser que en el camino se nos perdió algo ahí, se nos quedó algún concepto que no lo manejamos bien y que necesitamos retomar y que tal vez el proyecto o el laboratorio no nos funciona, no está corriendo, no está haciendo lo que se está solicitando. Entonces, no lo dejemos para última hora, por favor. Trabajemos en orden, trabajemos a conciencia, sobre todo ustedes, trabajen a conciencia y pónganle mucho empeño a este módulo número 4, que como ustedes ven es un poquito más amplio, es de 16 semanas,
no es de 12 semanas como los que veníamos trabajando en los módulos anteriores. Este módulo está ampliado con 4 semanas más, son 16 semanas, precisamente para lograr ver todos estos temas tan importantes que es lo que se ve generalmente a nivel industrial, a nivel de las empresas. Estos temas específicos que tenemos contemplados acá son sumamente importantes, sobre todo si trabajamos en mantenimiento industrial o mantenimiento de las empresas. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Profe, bueno, de mi parte todo claro. Era nada más para hacer el comentario de que el compañero Eduardo Miranda Quesada me dijo que va de camino para la casa y que el celular no lo deja conectarse a la clase. Que ahorita cuando llegue se conecta desde la compu. Ok, gracias, don Harold. Breve. ¿Alguno otro? ¿Tenga alguna duda, algún comentario? Ninguno, profe. No, todo bien, profe. Perfecto, gracias. Ok, entonces, viendo cómo vamos a desarrollar este cuarto módulo, vemos que el modelo de evaluación va a tener una variante. ¿Cuál es esa variante? Bueno, ya no vamos a tener quizzes, ¿verdad? Como veníamos desarrollando quizzes. Vamos a tener las dos primeras lecciones de teoría, pero sobre esa teoría nosotros no vamos a realizar ningún quiz. Los laboratorios van a tener un porcentaje de un 5%, perdón, de un 10% en este caso. Perdón, de un 5% los laboratorios. Estoy con otro. Bueno, los laboratorios tienen un valor de un 5%. Por eso es importante que realicen los laboratorios y que no se nos queden ahí con la parte pendiente de los laboratorios, porque al final puede ser que se nos quede 1, 2 o 3 de camino y ya se nos van quedando muchos puntos por ahí. Entonces, por acá está, bueno, aquí está. Los laboratorios tienen un valor de un 10% y el proyecto final tiene un valor de un 30% y tenemos un porcentaje de un 5% para la asistencia. Entonces, mucha atención con los laboratorios, es un 10% acá, pero en realidad es un 5%. Es que esta era otra evaluación. Entonces, el laboratorio son un 5% y un 30% el proyecto final. Para hacer la corrección acá, que en el cronograma que ustedes van a encontrar en la plataforma dice laboratorios 10%. El laboratorio viene a ser entonces un 5% para hacer esa aclaración por esa diferencia que tenemos ahí. ¿Estamos bien? Pues si son 13 laboratorios que vamos a tener y valen un 5%, entonces representarían un 65% de la nota, o sea, bastante, más del 50% de la nota la representan los laboratorios. Por eso les digo desde ahora, presten mucha atención que no se queden los laboratorios sin desarrollar. Entonces tenemos un 65% que va a corresponder a los laboratorios, un 30% al proyecto final, sería un 95% y un 5% a la asistencia. ¿Ok? Algunas notitas aclaratorias que vamos a tener por acá. Bueno, el curso estaba de 6 a 9, pero en el caso de ustedes, este curso comienza a las 6:30, a las 18:30. Para que lo tengan a consideración. Seguimos con el mismo horario que veníamos trabajando con ustedes. Las tardías van a afectar su materia en la parte del técnico, ¿verdad? Con 2 tardías acumuladas, eso va a representar una ausencia y con 2 ausencias injustificadas se pierde el curso. Ahorita vamos a ver en la plataforma donde van a poder ustedes justificar las ausencias. Es un nuevo recurso que está disponible en la plataforma. La nota mínima de aprobación de este módulo, bueno, al igual que los otros, es de 70. Nota mínima es de 70. Únicamente, si no llegamos a los 70, pues no vamos a tener opción de
presentar algún extraordinario o algo así por el estilo. Se pasa únicamente con nota de 70. Bueno, el curso es modalidad sincrónica, ¿verdad? Como lo hemos estado desarrollando en los demás módulos. Y con respecto a los trabajos, en el caso que tengamos algún trabajo, alguna exposición o algún examen, que en este caso no, ¿verdad? El estudiante, si no puede presentarse al realizar la asignación por X o Y, pues entonces debe justificar esa ausencia por medio de comprobante médico y cancelar la reposición de la misma. La única forma de reponer un examen, un quiz o un trabajo que esté asignado, como en este caso los laboratorios o el proyecto, es mediante una justificante de un dictamen médico, o sea, por enfermedad, por salud. La única forma. No hay otro método para justificar ausencias. Por eso tenemos que tomar las previsiones en el trabajo, en nuestros horarios, ir acomodando las cosas. Por eso le digo, no lo dejemos para el final, porque no podemos alegar que se nos fue el internet, que se nos fue la luz o que me dejaron trabajando horas extras, etcétera, porque vamos a tener un plazo de 8 días para presentar los laboratorios. Y también vamos a tener, como les indicaba, un plazo de mínimo un mes, quizás mes y medio, para desarrollar nuestro proyecto final. Entonces, la única justificante es por medio de dictamen médico. Otro detallito que tenemos por ahí y que es muy importante es la utilización de la plataforma institucional. Esto es fundamental. Por medio de la plataforma es donde ustedes se van a enterar de cuáles son sus asignaciones, de si hay alguna tarea, si hay alguna evaluación pendiente, si hay alguna encuesta, todo ustedes lo van a tener por medio de la plataforma. Entonces ahí también van a poder ver sus notas, van a ver su estado de cuenta con la institución, etcétera. Por eso es importante que ustedes estén ingresando constantemente a la plataforma y que estén revisando en la plataforma si hay algo asignado para realizar. Igual que estén revisando las notas, porque puede ser que uno también se equivoca, ¿verdad? Y que la nota no la hayamos subido correctamente o no la hayamos subido del todo. Entonces, siempre hay que estar constantemente revisando la plataforma. Además, ¿para qué? Para estar pendiente de las aperturas y los cierres que los docentes vamos a estar haciendo. Por ejemplo, los cierres de recepción de los laboratorios y el proyecto final. Como les decía, terminada la lección de hoy, por ejemplo, terminamos la lección de hoy y empieza a correr el plazo hasta las 18 horas de hoy en 8 para subir el laboratorio. O sea, si no se subió antes de la clase, pues obviamente ya no van a poder subirlo. Entonces hay que estar pendientes de esas fechas de apertura y de cierre. Entonces, bueno, adicionalmente, pues ustedes saben que yo siempre tomo la previsión de acá en clase, incluso para que quede debidamente documentado y grabado en la sesión, de darle todas las indicaciones y siempre les estoy indicando, bueno, ustedes lo vieron en los quizzes, ¿verdad? Cuál es el formato que se debe aportar, cómo lo debemos hacer, todo ese tipo de cosas para que no se les vaya a olvidar. Entonces, igual yo les voy a estar recordando siempre que tienen el plazo para subir el proyecto, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a estar siempre en las sesiones haciendo ese tipo de recordatorios para que lo tengan ustedes también presente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Está todo claro? ¿Vamos bien? Estamos bien, profe. Todo Consulta, bien, profe. para esta clase, para este otro curso, profe, ¿habrá material didáctico o lo vamos a ver todo en línea? Sí, ya voy a eso, ya a eso voy, don Roy, ya le voy a Ok. indicar. ¿Alguna otra duda? Estamos. Ok, entonces vamos a ver precisamente lo que nos estaba solicitando don Roy, que ya lo tengo por acá. Y aquí estamos en la plataforma. Ok, entonces en la plataforma
Vamos a ver primero información importante. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos el machote oficial, que es el que utilizamos para los trabajos escritos y para los informes de laboratorio. En el caso que nosotros tengamos que realizar algún trabajo escrito o tengamos algún informe laboratorio o cualquier cosa, ahí tenemos el machote oficial de la institución. Siempre se debe de realizar por medio de este machote. Luego tenemos el documento del curso técnico de electromecánica completo, o sea, desde el módulo 1 hasta este módulo 4 que nosotros estamos iniciando. Y luego tenemos el cronograma de este módulo número 4, que es el que acabamos de ver precisamente. Por eso les hacía la observación, sobre todo con la parte de evaluación, que los laboratorios tienen un valor de un 5%, para que en el módulo les va a aparecer ahí un 10%, entonces para que lo dejemos claro. Entonces, esto es lo principal. Luego, en la lección de hoy, que se llama automatismos eléctricos, vamos a encontrar el material didáctico de automatismos eléctricos. O sea, lo que vamos a ver hoy en la presentación, ahí tenemos el material didáctico. Y ahí vamos a tener todas las lecciones, automatismos, elementos de control y potencia, y luego vienen los laboratorios por cada lección. Es importante que acá vemos una tarea en cada una de las lecciones, tanto en A1, en A2, en A3, hasta el final, hasta la 16, vamos a ver la justificación de ausencias. Esto es una tarea. Entonces, en este apartado, si alguno de ustedes no se puede presentar a la lección por trabajo, por lo que sea, entonces únicamente van a ingresar a este apartado que está generado como una tarea que ya ustedes saben desarrollar. Entonces, acá ustedes van a subir o van a poner ahí, profesor, hoy no me puedo presentar porque tuve que quedarme trabajando horas extras. ¿Ok? Entonces, aquí únicamente ustedes van a hacer la justificación de su ausencia. Pero mucho ojo lo que dice acá. Y se los voy a leer puntualmente para que quede grabado en la sesión. En este espacio puedes justificar tu ausencia a la clase. Recuerda que al ausentarse a una clase es obligación del estudiante ponerse al día con la materia y los trabajos asignados. Asimismo, si la ausencia se produce un día que se debe presentar una evaluación, un quiz, un examen, una tarea, una exposición, un laboratorio o cualquier otra actividad que represente calificación, esta actividad no se repone. La única forma de reposición es mediante un dictamen médico o comprobante de atención en el EVAIS o clínica, el cual debes adjuntar debidamente en este espacio. Entre paréntesis, en la plataforma institucional cuentas con el video de cada clase para ponerse al día. Entonces, es obligación del estudiante ponerse al día con la materia. Aquí vamos a ver ya cosas un poquito más avanzadas, un poquito más complicadas, lo cual no nos va a permitir que si por decirte algo, don Harold, no estuvo en la lección de hoy, estuvimos viendo el arranque secuencial de motores, en la siguiente lección pretenda que le repasemos algo de eso que ya nosotros vimos, porque no vamos a poder devolvernos de esa forma, porque ya son cosas puntuales que no nos vamos a poder devolver. Entonces, si él no estuvo en la lección y estuvimos viendo el arranque secuencial de motores, es su responsabilidad buscar el video en la plataforma y mirar todo el video para que le quede claro qué fue el trabajo que realizamos, porque obviamente va a tener que hacer el laboratorio, debería hacer ese laboratorio que quedó pendiente con relación a esa materia que hemos visto. ¿Estamos claros con esto, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Entonces ya ven que acá en la plataforma es donde ustedes van a poder justificar
sus ausencias. Ya no tienen que estarme indicando a mí, sino que directamente en la plataforma ustedes van a hacer la justificación de ausencias y en cada una de las semanas aquí van a tener ustedes la justificación de ausencias. En elementos de control y potencia, nosotros vamos a tener lo siguiente. Bueno, tenemos la justificación de ausencias y tenemos un material didáctico que se llama Circuitos de Control Eléctrico Industrial y Conexiones. Luego tenemos otro material que se llama Elementos de Control y Potencia. Y un tercer material que se llama Diseño e Interpretación de Circuitos. Estos tres materiales, más el primer material que se llama Automatismos Eléctricos, ya están disponibles ahí en la plataforma. Ya ustedes los pueden descargar, los pueden visualizar y vamos a tener otro material que les voy a estar pasando ahí secuencialmente conforme vayan pasando las semanas. Entonces ya pueden ir descargando este material que es el que vamos a estar trabajando en estas dos sesiones, la sesión de hoy y la sesión de la próxima semana, si Dios lo permite. Y luego ya vienen los laboratorios. Entonces, en la tercera lección, nosotros vamos a tener el laboratorio número 1 y acá van a encontrar entonces ustedes la tarea asignada para el laboratorio número 1 y así sucesivamente hasta el final. Acá no lo van a encontrar porque lo voy a ir asignando cada semana. Entonces, en la parte de laboratorios, en este momento en la plataforma, no van a encontrar absolutamente nada, sino solamente la justificación de ausencias. Entonces, ya la próxima semana, ya yo estaría juntando los laboratorios que vamos a estar desarrollando para este módulo que estamos iniciando. Ok. Ahora, así como en el módulo número 3, nosotros trabajamos con el software Proficat. Acá en el módulo número 4, todo esto que estamos viendo acá de laboratorios, nosotros lo vamos a trabajar con otro software de simulación. Vamos a estar utilizando para todos estos laboratorios el software Cadecimo. El software Cadecimo tiene algunas particularidades, al igual que el Proficat. Entonces, yo les recomiendo que no lo descarguen de internet porque no va a tener las particularidades que yo necesito que tenga para este curso. Entonces, el software yo se los voy a estar facilitando, como hice con el Proficat, con las modificaciones que yo necesito a partir de la lección número 3. En la lección número 3 ya nosotros estaremos viendo toda la interfaz de usuario del software Cadecimo y empezaremos, igual que hicimos con el Proficat, desde cero, de ver todo lo que los componentes que trae, las aplicaciones que le vamos a dar para poder utilizarlo correctamente. Entonces, es importante que, que prestemos atención y que tratemos en la medida de lo posible de no ausentarnos. Porque aquí, jóvenes, si nos ausentamos una lección, perdemos mucho. No es como el módulo número 1 y el módulo número 2, en que era mucha parte teórica y que nos ausentábamos de una lección y no pasaba mucho. Aquí, si nos ausentamos de una lección, sí se nos va a complicar. Entonces, yo siempre les digo a los estudiantes, tenemos que hacer todo lo posible por estar presentes de principio a final en la lección, de prestar muchísima atención, de preguntar si nos quedan dudas, si acostumbrarnos a conectarnos desde las 18 horas hasta las 21, no conectarnos tarde o conectarnos un rato y desconectarnos o no venir del todo, porque eso sí les va a afectar. O sea, como recomendación, tratemos siempre de conectarnos puntualmente y estar durante toda la sesión y preguntar si no entendemos algo. Y también practicar, lo que les decía anteriormente, practicar, practicar y practicar, porque la práctica es fundamental para este curso que estamos iniciando.
Entonces, esto es lo que tenemos en la plataforma por ahora. Entonces, ahí ya tienen el material didáctico. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta o si estamos bien. Estamos Todo bien, bien, profe. profe. Todo bien, profe. Está clarito, sí. Sí, señor. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué más teníamos que hablar de esto. Bueno, ya les dije, ¿verdad? Que el curso tarda un poquito más, de 16 semanas. Entonces, estamos iniciando hoy 16 de enero y empezamos a contar las 16 semanas a partir de hoy. Entonces, tenemos tamaño poco camino que recorrer, pero lo vamos a ir haciendo tranquilos, sin correr, sin desesperarnos, despacito y con buena letra, siempre, para que todo nos salga bien. Ya ustedes saben, pues ya me conocen, ya saben cuál es mi metodología de trabajo, ¿verdad? Este, vamos a tener nuestro espacio acá para el receso y vamos a tener también después del receso generalmente o anticos del final de la lección, estaremos pasando la respectiva lista de asistencia. Más sin embargo, pues ya saben que pueden justificar si por A o por B se les fue la conexión de internet y no pudieron contestar cuando yo pasé la lista, entonces nada más justifican en la plataforma, en la parte de justificación de ausencias, y yo luego lo verifico y no tenemos ningún problema. Saben que yo con eso no tengo problema absoluto. Ustedes son los que tienen que medirse eh, con las ausencias, de acuerdo a lo que ya nosotros vimos, ¿verdad? Y también con la presentación de los trabajos, de los laboratorios. O sea, al final, si dejamos para el final, al final nos podemos llevar una sorpresa de que la nota no nos da y que nos quedaron unos puntillos por ahí que lo perdimos de una forma muy, muy sin gracia. Ok, entonces vamos a empezar con la teoría. Vamos a empezar hablando de automatismos eléctricos. Bueno, ya hasta aquí, nosotros qué hemos desarrollado. Bueno, vimos toda la teoría sobre qué era electricidad, cómo se produce la electricidad, pasamos por todo lo que eran magnitudes eléctricas, viendo las unidades de medida, vimos un poco de cálculo eléctrico, vimos temas como iluminación, vimos temas como puestas a tierra, como tableros, conexiones de tableros, y pasamos por motores eléctricos y electromagnetismo y un montón de temas hasta llegar al dimensionamiento de una instalación eléctrica. Hicimos nuestro plano desde cero y generamos archivos y generamos también tableros con los machotes, con los documentos en Excel para generar el cálculo de conductores, selección de conductores, generar los equipos consumidores y mencionar nuestro tablero. Y también creamos en la última lección, creo que fue una proforma para hacer una cotización de una instalación eléctrica. Que todo esto nos sirve no solamente para la parte residencial, sino que nos sirve para la parte comercial e industrial. Pues como vemos, hemos avanzado muchísimo, tenemos bastante recurso adquirido, tanto acá didácticamente, en las exposiciones que hemos hecho y lo que hemos conversado, sino también el material didáctico que se les ha entregado, que yo espero que todos lo hayan podido descargar y que todos tengan ahí su folletito con todo el material didáctico de este curso para que les quede ahí para consultas o para futuro, para hacer algo a futuro. Con esta parte de automatismos eléctricos, pues vamos a nosotros a ampliar un poco más los conocimientos, porque bueno, ya conocemos las magnitudes y conocemos un montón de cosas,
Pero ahora nos vamos a meter en un tema donde tenemos que ver un poquito de composición de elementos, de cómo se compone la automatización, porque todo eso que vimos nosotros, que lo podíamos aplicar a nivel industrial, también como dijimos, ahora le vamos a dar un complemento adicional, porque en las industrias, en las empresas e incluso en nuestras viviendas, tenemos muchos equipos, muchos artefactos que están automatizados o que nos generan alguna automatización. De una forma u otra, tenemos diferentes niveles de automatizar, tenemos diferentes formas de automatizar. Yo podría automatizar incluso con una fotocelda. Con una fotocelda yo automatizo para que la luz se encienda cuando oscurece. Eso es un automatismo sencillo y puro. Yo podría automatizar con un temporizador, ¿verdad? Con un relé y hacer algún automatismo. Nosotros podemos automatizar nuestros televisores, por ejemplo, nuestras pantallas para que se apaguen a cierta hora o para que se enciendan a cierta hora. Y podríamos automatizar luces exteriores, podríamos automatizar un montón de cosas en nuestra casa. En la industria, pues casi todo funciona con automatismo, porque cuando se empezó a implementar los automatismos eléctricos o se inició una parte de automatización eléctrica, iba más que nada dirigido a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas tratan o deben de centrarse en mejorar su productividad. Entonces, ellos van a buscar mejorar la productividad, reducir los costos económicos sobre todo, y reducir los trámites que necesitan para permitir que los equipos de personas liberen tiempo para centrarse en otras tareas de valor añadido. Entonces, en las empresas o en las industrias se trabaja mediante procesos. Un proceso es que en una parte de una maquinaria ingrese un producto, se le dé un tratamiento y al final obtener otro producto. Eso es un proceso como tal. Tenemos diferentes tipos de procesos. Pero para que ese proceso se desarrolle, se necesita obviamente de personas, o sea, que estén personas ahí. Entonces, probablemente tengamos una persona que esté ingresando el producto manualmente, otra persona que está verificando controles de si ocupa temperatura, si ocupa aire, si ocupa hacer algún efecto de compresión, etcétera. Otra persona probablemente que esté verificando que el producto salga en buenas condiciones. Otra persona que esté verificando que ese producto o ingresándolo en otra parte del proceso. Otra persona que esté realizando probablemente algún corte del producto y otra persona que esté haciendo control de calidad y otra persona que esté empacando. Eso es un proceso como tal que necesita diferentes personas. Y eso es un proceso productivo, que si yo me pongo a ver, por ejemplo, en un proceso productivo, pues necesito una maquinaria que tiene un costo económico, necesito energía eléctrica para alimentar esa maquinaria para que funcione, o puede ser que necesite, dependiendo del proceso, de calderas, que necesite de aire, que necesite de gas, dependiendo del proceso, que eso va a generar costos, que adicionalmente pues voy a tener en ese proceso 7, 8 personas trabajando en esa maquinaria para obtener un producto final a las cuales tengo que pagarles un salario, tengo que asegurarlos, tengo que pagarles aguinaldo, que vacaciones, bueno, todo lo que representa las cargas sociales en este país, que tengo que ver que esas personas probablemente se incapaciten, que probablemente necesiten tiempo para X o Y, actividad, etcétera, y que necesite más personas que estén por ahí. Y que esas personas aparte están realizando trabajos manuales y esos trabajos manuales que están desarrollando, pues necesiten realizar esfuerzos físicos,
que necesiten levantar cargas pesadas, que necesiten mover elementos, etcétera. Y todo esto va a hacer que esas personas también sufran lesiones, que tengan periodos de inactividad, de incapacidad, etcétera, y que también entonces voy a perder tiempo. Si una persona se me incapacita, puede ser que se me pare el proceso productivo y pierda tiempo. Además de que muchos de los procesos tienen que funcionar 24/7 en industria sobre todo. Entonces, no nos podemos dar el lujo de parar la maquinaria porque la maquinaria tal vez funciona a cierto nivel de temperatura y entonces necesitamos que siempre esté a ese nivel de temperatura. Entonces, el proceso tiene que ser continuo. Entonces, estas empresas necesitan mejorar productividad. ¿Y cómo mejoran productividad? Automatizando. Con esto reducimos costos, reducimos trámites, reducimos tiempos muertos que llamamos y podemos entonces nosotros empezar a liberar a las personas que realizan estos trabajos, ¿verdad? Y aquí es donde ya entonces empezamos nosotros a hablar de la automatización. Ahora, con el auge de la inteligencia artificial, pues ya tenemos una automatización mucho más eficiente, porque ya tenemos sistemas automatizados y tenemos inteligencia artificial incorporada a esos sistemas que nos permiten fortalecer los sistemas, compensar las debilidades y hacer o capacitar a las personas para que se concentren en lo que realmente importa. O sea, puede ser que las personas que estén ahí en ese proceso estén pendientes únicamente de lo que realmente importa, el proceso como tal. Y puede ser que en un proceso donde ocupaba 8 personas, ahora ya yo no necesite de 8 personas, sino que necesite de una única persona que esté pendiente de un proceso como el que estamos viendo en pantalla, en donde ahora tenemos brazos robóticos que realizan los trabajos que antes realizaba las personas, el personal calificado. En esta maquinaria que estamos viendo en pantalla, vemos que tenemos acá al lado derecho una pantallita de programación, ¿verdad? Entonces ahora el funcionario, el empleado, nada más viene aquí en la pantallita, programa la máquina y la máquina empieza a desempeñar todas las labores de forma continua. Entonces, este proceso que antes se desarrollaba por una persona que estaba operando acá la maquinaria, por otra persona que hacía la función del primer brazo robótico, por otra persona que hacía la función del segundo brazo robótico, por otra persona que hacía la función del tercer brazo robótico, por otra persona que hacía la función del cuarto brazo robótico y probablemente de 2 o más personas secuenciales aquí al final para hacer el control de calidad y para llevar el producto a las cajas y que quede correctamente empacado. Entonces vemos que aquí en este proceso, en unas condiciones sin automatización, probablemente estuviésemos hablando de que habían 6 o 7 personas trabajando. Y ahora requiere de una única persona que realice la programación y que esté pendiente únicamente de que cada uno de los brazos robóticos esté realizando su función. Entonces, acá es donde entra en juego la automatización completa. O sea, la automatización es una técnica o un conjunto de técnicas que están destinadas a reducir o hacer innecesaria la intervención de los operadores humanos. En un proceso como este, en donde la intervención de los humanos era habitual, o sea, era constante y no solo era habitual y constante, sino que era necesaria. O sea, teníamos que tener personas ahí realizando ese tipo de trabajo, sí o sí. Y ahora no, y ahora tenemos robots, tenemos maquinaria que está automatizada y que aparte de que nos están facilitando todo esto,
nos están dando algunas otras características que ya vamos a ver. Entonces, la automatización se atribuye a la aplicación de máquinas tareas que antes eran realizadas por los seres humanos. Eso es automatizar. Ahora, la automatización nos permite que un componente realice labores repetitivas sin un esfuerzo adicional. Como vemos, el brazo robótico está realizando una misma acción. Cada brazo robótico está realizando una misma acción y lo está haciendo repetitivamente, y adicionalmente de estarlo haciendo de forma repetitiva, tiene otra facilidad, y es que no requiere un esfuerzo adicional y sobre todo que son muy precisos. O sea, puede hacer labores que son muy ínfimas, o sea, que son muy minúsculas, y no va a fallar en su precisión como fallaría una persona. Imagínense una persona en estas condiciones realizando este tipo de labores durante todo un día. Obviamente se va a cansar, se va a fatigar, porque nosotros no somos robots. El brazo puede estar aquí 24/7 haciendo exactamente la misma función y no se va a cansar, no va a fallar. El ser humano, al tener cansancio, pues obviamente va a fallar, va a empezar a tener menos precisión. Esto es lo que nos facilita la automatización, tener este tipo de control sin tener que hacer esfuerzos adicionales, sin tener que traer más personal para realizar el trabajo o sustituir a alguna persona que se cansó, que se contracturó, que le sucedió algo, que necesitaba ir al baño, que necesitaba ir a la clínica, etcétera. Entonces el proceso no se va a interrumpir, el proceso va a seguir constantemente, porque lo que tenemos son brazos robóticos que están automatizados. Entonces la automatización nos permite eso, definir movimientos específicos para realizar labores que antes realizaban las personas, los seres humanos. Y aquí vemos otro brazo robótico que está realizando una acción. Y entonces, ¿qué está haciendo este brazo robótico? Está tomando un elemento, lo está levantando y lo está llevando hasta otro punto. Imaginen ustedes a una persona haciendo esta labor que está haciendo este brazo durante 8 horas diarias, que es la jornada mínima, máxima permitida en nuestro reglamento. ¿Qué le pasaría? ¿Aguantaría las 8 horas? Probablemente no, profe. Me fatigaría. ¿No se le escucha, don Tapia? Ahí me escucha, profe. Muy lejano, casi no, muy poquito. Ahí se escucha algo, ¿no? Ahí está mejor. Eh, sí, seguramente sí, sí. Podría un tiempo, pero no las 8 horas. Se fatigaría. Correcto. Ahora, vemos que el elemento que está levantando no es un elemento pesado, ¿verdad? ¿Qué tal que sea un elemento pesado? Sí, ahí menos, más bien, no podría. Correcto, correcto. Entonces ven que en muchas actividades la automatización nos facilita a nosotros la vida, o sea, nos da muchas ventajas. Y entonces tenemos que definir nosotros cuáles son las ventajas de la automatización. Entonces, las ventajas que nosotros normalmente le atribuimos a la automatización incluye, por ejemplo, que este brazo robótico puede tener una tasa de producción mucho mayor, o sea, una mayor productividad, porque él va a estar ahí, a no ser de que se quede sin energía, a no ser que se le reviente una manguera o que falle en algo,
pero él podría estar ahí 24/7 ininterrumpidamente realizando esa labor. Entonces, vamos a tener tasas de producción más altas, va a mejorar la productividad de la empresa. Va a tener un uso más eficiente de los materiales, porque obviamente cuando son elementos como el que vimos, la maquinaria que vimos anteriormente, o en otros procesos, por ejemplo, que necesiten realizar cortes de materiales, vamos a tener menos desperdicio de material porque los cortes van a ser más nítidos, van a ser más exactos, van a ser más precisos, entonces vamos a tener reducción en pérdidas de materiales. Vamos a tener una mejor calidad del producto, entonces el producto terminado va a tener una mayor calidad, va a quedar mejor ensamblado. Vamos a mejorar la seguridad también de la empresa, o sea, la empresa va a tener menos personas que sufran accidentes por realizar esfuerzos o por estar expuestos a alguna condición específica, entonces vamos a mejorar la seguridad de la empresa. Y podríamos incluso decir que se podría obtener semanas laborales de menos horas y menores tiempos de fabricación. Entonces las empresas podrían decir, bueno, vamos a hacer una producción de X producto durante 4 días y vamos a parar un día, ¿verdad? Para hacer el mantenimiento o para hacer otras actividades. Entonces se puede incluso coordinar los procesos productivos de diferente forma. Y obviamente el tener la asistencia de brazos robóticos, pues va a mejorar los tiempos de fabricación de los productos, porque si lo estuviéramos haciendo por medio de personas, los tiempos van a ser mayores de producción. Entonces vamos a tener un mayor rendimiento y una mayor productividad como las principales razones para justificar el uso de la automatización en las empresas. Por eso es que decimos que todas las empresas deben de buscar o tratan de buscar en automatizar sus sistemas. ¿Para qué? Para obtener mayor producción, para tener mayor eficiencia y para tener un producto de mejor calidad, mejor acabado. ¿Qué ocasiona esto? Pues obviamente que se reduzcan los empleos para las personas, porque ahora muchas labores que antes realizaban personas se están realizando por medio de procesos automatizados. Entonces, eso es una de las desventajas de los procesos automatizados y es que reducen la posibilidad de que las personas obtengan el trabajo. Por ejemplo, en esta imagen vemos un proceso mucho mayor, ¿verdad? Donde tenemos ensamblajes y tenemos brazos de mayor robustez, donde van a estar instalando equipos más pesados, pero con una precisión y una facilidad increíble. Los sistemas automatizados generalmente realizan el proceso de fabricación con una menos variabilidad que los trabajadores humanos. Y esto lo que nos da es una mayor calidad del producto y una mayor eficiencia, porque ellos son muy exactos, están diseñados y están programados para que cada una de las piezas vaya en su punto exacto, en su dimensión exacta. Entonces siempre vamos a tener un mejor acabado. Y esto, además de que genera un control diferente, más eficiente de los materiales y vamos a tener menos desechos en la empresa. Bueno, en el caso este que estamos viendo en la imagen, es un proceso de ensamblaje donde no tenemos corte de materiales, pero si en alguna etapa del proceso tenemos que cortar materiales y utilizar diferentes formas, el manejo de los residuos, de los desechos, también se va a ver mejorado porque vamos a tener menos cantidad de desechos. Y esto, pues obviamente, va a generar menos pérdidas para las empresas que están utilizando los sistemas automatizados. Consultas, comentarios hasta acá. No, profe, de mi parte no. No, profe. Ok.
Muy bien. Entonces, tomemos el receso. Regresamos a las 8, señores. Provecho. Provecho, gracias. Gracias, provecho a todos. Listo, señores, ¿cómo estamos? Listo, profe. Gracias. Perfecto, Listo, entonces profe. continuamos. Gracias, muy bien. Ok, continuamos entonces. Estábamos hablando de automatización de sistemas o de procesos y habíamos indicado que cuáles son las ventajas y cuál es la mayor desventaja que tiene este tipo de automatización, y que la mayor desventaja es precisamente que viene a sustituir a las personas, a los seres humanos, y esto genera entonces falta de empleo para las personas. Entonces, dentro de las desventajas de la automatización, ese desplazamiento de trabajadores también debe ser considerado por los empresarios. En algunas ocasiones pueden trasladar esas personas que a sus colaboradores a otra función dentro de la misma empresa, pero en algunas ocasiones optan por despedirlos y automatizar sistemas. Sin embargo, los empleadores o los dueños de las empresas también tienen una limitante importante, y es que la automatización de algunos procesos puede representar un alto costo. La automatización no es barata, no es algo que esté, digamos, de fácil acceso, porque requiere equipos más sofisticados. Un brazo robótico como los que hemos estado viendo anteriormente en las imágenes, pues son sumamente caros, ¿verdad? Y adicionalmente, pues necesita equipos de control o sistemas de control que también son caros, y en algunas ocasiones se necesita incluso software especiales que las empresas fabricantes les venden, o les venden las licencias para poder utilizar esos software, que también tienen un costo bastante elevado. Y obviamente, tanto para la instalación de esos equipos como para el mantenimiento de esos equipos, se requiere de personal calificado, porque necesitan tener personal de mantenimiento que ya conozca de la tecnología y que conozca de programación y que conozca de sistemas automatizados para dar el mantenimiento y hacer la corrección de los equipos. Entonces, vemos que esa es una desventaja que los dueños de las industrias deben de considerar, y que eso lo que puede generar es que a veces no se automatice todo un proceso de un solo, sino que se realice por etapas. Entonces, puede ser que se opte por automatizar un proceso de una maquinaria y luego avanzar hasta otro proceso de otra maquinaria, y así secuencialmente, o automatizar toda una línea de producción. Eso va a depender de ese costo económico que represente para la industria. Entonces hay que sopesar ese costo económico, ¿verdad? Cómo se va a retribuir en el tiempo con todos los otros beneficios que acabamos de enumerar, que mayor productividad, mayor eficiencia, menor desperdicio, menores tiempos muertos, etcétera. Entonces, hay que poner en una balanza uno y otro y ver qué proceso vamos a automatizar y si representa un beneficio para la empresa que sea sustancial. Obviamente va a presentar un beneficio, porque ya una vez que se implementó y que empieza la producción, pues obviamente va a empezar a obtener la retribución de esa inversión. Entonces, la utilización
de la tecnología de automatización puede abarcar todos los procedimientos y todos los equipos de trabajo que permiten que las instalaciones funcionen de una forma independiente. O sea, yo puedo automatizar una sección o puedo automatizar media sección o todo el proceso. Puedo automatizar una parte de una máquina o puedo automatizar toda la máquina o dos partes de la máquina. Entonces, dependiendo del proceso, yo podría optar por ir automatizando por partes. ¿Esto qué incluye? Bueno, incluye toda la maquinaria, los aparatos, los instrumentos y cualquier otro dispositivo. Y esto lo que va a buscar cuando nosotros implementamos la tecnología de automatización, lo que va a buscar es que la intervención humana sea apenas necesaria, o sea, que sea lo indispensable. Obviamente tenemos que tener intervención del ser humano porque los equipos tienen que programarse, tiene que haber alguien que sepa de programación para que programe los equipos, si va por tiempos, si va por procesos, si va por actividades, etcétera, y también dar el mantenimiento de esos procesos. Entonces, necesariamente vamos a tener intervención humana, pero va a ser apenas la necesaria, la que se requiera para el proceso que se está implementando. Acá vemos, por ejemplo, otro proceso un poco diferente, en donde vemos un proceso industrial, donde un brazo robótico o dos brazos robóticos, también en este caso, están realizando una acción específica. Entonces, esa acción que está haciendo el brazo robótico es tomar un peso o tomar una carga que está en el piso, a nivel de piso, levantarla, girarla y ubicarla en una plataforma para empacar. No sabemos el peso de ese producto, de esa carga, pero si nosotros nos ponemos a pensar, tener personal humano haciendo esa labor durante 24 horas, los 7 días a la semana, pues sería prácticamente imposible, porque no hay persona humano que pueda hacer labores repetitivas como las que realizan estos equipos, estos brazos robóticos, sin sufrir lesiones y sufrir cansancio. Entonces, igual el ser humano necesita tiempo para otras actividades diarias y siempre vamos a tener tiempos muertos. ¿Qué otra cosa vemos en la imagen? La facilidad que nos da los procesos de poder monitorear esta actividad que está realizando en tiempo remoto y en tiempo real, como está sucediendo en este momento en la pantalla, en donde podemos tener un software especializado que nos permita monitorear qué está sucediendo en el área de producción. El producto que se está ensamblando o el producto que se está almacenando, si se está haciendo correctamente y medir tiempos de producción. Este tipo de software especializado nos permite a nosotros tener un control total de toda la actividad y poder incluso generar inventarios, generar cambios de existencias, un montón de cosas adicionales. Entonces, no solamente estamos agilizando el proceso de almacenamiento en este caso, sino que también podemos controlar cuántas cajas se están acomodando, cuántas tarimas se están empacando, etcétera. Entonces, llevar un control de inventario completamente eficiente, ¿verdad? En el sistema como tal. Entonces, ya ahora no implementamos solamente el proceso productivo, sino que también estamos implementando otras variables que surgen en los procesos industriales. O sea, la parte de control de existencias, la parte de contabilidad, la parte de incluso controlar la hegemonía de las cajas, de que vayan conformadas
de forma muy homogénea y que no se vayan a desplazar en caso que sean artículos que requieran un ensamblaje y un almacenaje especializado, ¿verdad? Entonces la paletización de este producto también la podemos controlar por medio de los software. Entonces, la automatización ya va más allá, ya no es solamente tener brazos robóticos que realicen las acciones de forma eficiente, de forma dinámica, de forma constante, limpia, segura, sino que también podemos controlar todo el proceso como tal. Cantidades, volúmenes, estados, un montón de cosas se pueden controlar por medio de la misma información que obtenemos por medio de los softwares especializados. Entonces, ahora podríamos decir que la disciplina perteneciente a las ciencias de la ingeniería, que abarca un enfoque que sea multidisciplinar, que incluye tanto la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y la informática. Acá tenemos energía mecánica porque tenemos piezas en los brazos robóticos, tenemos articulaciones, tenemos ejes, tenemos elementos mecánicos, engranajes, rodamientos que se están moviendo. Tenemos la parte eléctrica, porque también tenemos que alimentar, obviamente, todas las acciones, los actuadores de estas piezas para que realicen la acción. Y tenemos también la parte informática, que en este caso está representada por el software que lleva el control del proceso como tal. En este software nosotros por medio de informática podríamos pausar la producción, podríamos incluso aumentar la velocidad de la producción, podríamos detener un brazo y que funcione solo el otro, o sea, podemos gobernar todo nuestro sistema. Pero existe una nueva ingeniería que está relacionada con automatización y esa es la que nosotros llamamos la mecatrónica. La mecatrónica lo que hace es combinar la mecánica, la electrónica, la informática y la ingeniería de control. 4 ciencias diferentes. La mecatrónica combina la mecánica, que ya la vimos, que son todas las piezas que se están moviendo ahí, de las cuales están constituidas los brazos, la electrónica, porque tenemos electrónica incluida en los accionamientos de los brazos robóticos y también en el mismo software que estamos utilizando, ahí tenemos electrónica y tenemos informática también en el software y tenemos la ingeniería de control. Y la ingeniería de control es la que nosotros vamos a empezar a ver, es cómo nosotros podemos hacer programaciones para que todo sea leído y pueda ser interpretado por medio de los controladores, los lógicos programables, los que conocemos como los PLC, y también pueda ser leído e interpretado por los dispositivos de los computadores o los software de los computadores que estamos viendo en pantalla. Entonces ya ahora tenemos diferentes ciencias que estamos combinando en un proceso de programación, que no es solamente programación, sino que vamos a ver que tenemos incluidos otros procesos específicos industriales, como estos que estamos viendo acá, ¿verdad? Tenemos la mecánica, la electrónica, la informática y la ingeniería de control. Entonces, el principal objetivo de la tecnología de automatización es precisamente automatizar máquinas, maquinarias, o automatizar no solo maquinarias, sino también instalaciones para que funcionen de una forma autónoma, con eficiencia y una muy baja tasa de error. Ese es el objetivo principal de la tecnología de automatización. Ahora, dependiendo de la complejidad de esas instalaciones,
así será posible lograr diferentes grados de automatización. Como decíamos anteriormente, podríamos automatizar un sector o todo el proceso, una maquinaria o toda la maquinaria, o dentro de un proceso que incluya varias máquinas, poder automatizar algunas de esas máquinas que intervengan en el proceso. Entonces, en cuanto mayor automaticemos nosotros, pues obviamente menor va a ser la participación del ser humano en el proceso que se está automatizando. Pero obviamente ya sabemos que tenemos que tener participación del ser humano sí o sí, porque vamos a necesitar personas con conocimiento que realicen programaciones y que realicen el mantenimiento de los equipos. Entonces ahora vamos a entrar ya a la automatización como tal, la automatización pura. Y tenemos que empezar a ver cuáles son los diferentes tipos de automatización. Y esto va a depender de la naturaleza de los automatismos que nosotros empleemos para realizar esa automatización. Podríamos decir que una automatización puede ser de tipo mecánica, que puede ser neumática, que puede ser hidráulica, que puede ser eléctrica o que puede ser electrónica. Son diferentes tipos de automatización. Y si nosotros automatizamos un proceso, podríamos hacer una combinación de algunos de estos tipos de automatización que nosotros podríamos lograr. Empecemos con automatización mecánica, porque los sistemas mecánicos suelen ser bastante complicados, porque siempre vamos a tener una gran cantidad de mecanismos y aparte que tenemos muchos mecanismos, son mecanismos que son poco flexibles. Por el contrario, la tecnología que va a estar regulando su funcionamiento va a ser muy accesible, pero siempre va a necesitar de personal calificado. O sea, si yo tengo un brazo robótico como el que vimos anteriores, esa parte mecánica del brazo robótico, o sea, el cuerpo, la estructura, donde vamos a tener piezas de metal, donde vamos a tener engranajes, rodamientos, piñones, pines, etcétera, son muy robustos, o sea, son piezas que son pesadas y que son, aunque tienen cierto movimiento, pues son piezas bastante robustas. Sin embargo, la lógica de programación, toda la tecnología que se usa para que esos equipos se programen, son muy fáciles, son muy flexibles, pero ¿qué es lo que pasa? Que se necesita personal calificado para que pueda realizar ese tipo de mantenimientos o de instalaciones de los equipos. Entonces, eso es lo que pasa con la parte mecánica. Vamos a tener muchos mecanismos que generalmente son compuestos por ruedas dentadas o piñones, por poleas para hacer transmisiones de movimiento, por ejemplo, de bieles o manivelas, o tener piñones de tipo cremallera, todo ese tipo de elementos que se usan, pistones, por ejemplo, que se usan bastante en los brazos robóticos. Los grandes problemas de la automatización mecánica van a ser entonces el tamaño. Si vemos el brazo robótico, son bastante grandes, tienen mayor longitud, son bastante pesados. En muchas ocasiones de las cadenas cinemáticas y por supuesto la sincronización de los movimientos en todas estas piezas que son mecánicas. Hay que sincronizarlos muy bien para que efectúen su trabajo de una forma correcta. Entonces, esos son los problemas que podríamos encontrar nosotros en piezas mecánicas. Y aquí vemos un sistema automatizado en donde vemos, por ejemplo, engranajes, o sea, piñones que tienen un movimiento, que están unidos por medio de una biela o un elemento acá a un brazo robótico que está unido a un eje
y ese eje está subiendo y bajando constantemente a otro pistón que tenemos por acá que está realizando algún efecto. Entonces, acá esto es un proceso como tal. Y nosotros lo empezamos a analizar de izquierda a derecha, o sea, de la parte final del proceso, desde el punto 7. Pero el proceso realmente inicia acá, en el punto número 1, en donde tenemos un compartimento, en donde tenemos un líquido y tenemos fuego acá. O sea, lo que estamos haciendo es calentando el líquido para generar vapor. El vapor es el que se va a encargar de mover el pistón. El pistón va a mover el brazo y el brazo va a mover el otro brazo y va a hacer girar los piñones para obtener alguna funcionalidad posterior. Tal vez este piñón va a unir a una faja o a algún otro elemento que va a mover alguna otra pieza de otra maquinaria. Pero todo, como tenemos acá, viene a ser todo un proceso que nosotros podríamos entonces automatizar. Entonces, aquí como está trabajando, está automatizado. Siempre y cuando tengamos el fuego acá, todo el proceso está automatizado. No necesitamos a una persona que esté aquí, por ejemplo, en los piñones, haciendo girar los piñones. No necesitamos otra persona que esté levantando el brazo, etcétera, sino que vamos a necesitar únicamente una persona que esté pendiente de tener el líquido y de tener el fuego presente para que se produzca el efecto acá. Entonces, esto es un proceso mecánico, de automatismo de tipo mecánico. Y entonces, en la industria, nosotros podríamos tener una gran variedad de automatismos mecánicos. De hecho, existen. Vamos a tener muchas maquinarias de diferentes tipos. Esto es solo un tipo de maquinaria que podríamos encontrar, pero vamos a tener muchas máquinas que van a realizar funciones dentro de un proceso. Desde maquinarias que utilizamos como herramientas, por ejemplo, los tornos, las fresadoras, los taladros, las limadoras, hasta los relojes mecánicos, los telares en las empresas que utilizan para producir maquilas, por ejemplo, los motores que son de combustión interna, o sea, que trabajan por medio de combustibles para generar alguna opción, o cualquier otro tipo de maquinaria que nos podamos imaginar, en donde vamos a tener presente un movimiento, pero este movimiento tiene que venir relacionado, tiene que venir conforme a una acción posterior, ya sea como la que vimos anteriormente, que es por medio de vapor o incluso por medio de utilización de energía eléctrica. Entonces, siempre para generar energía cinética, para generar movimiento, nosotros tenemos que aplicar otro tipo de energía para vencer ese estado de reposo. Y ahí es donde entonces empieza a tomar más fuerza el automatismo. Entonces, la automatización mecánica, como lo vimos, es más robusta, requiere piezas más grandes, piezas más complejas que necesitan ser sincronizadas y que necesitan generar un movimiento, generalmente generan un movimiento para poder obtener algún trabajo. O sea, el beneficio que vamos a obtener va a ser un trabajo. Y ahora veamos la automatización neumática, porque la neumática admite también una cantidad infinita de aplicaciones, tanto en el campo de la maquinaria tipo herramienta, como también en los trabajos en donde nosotros vamos a hacer una fijación de piezas, bloqueo de órganos, alimentación de maquinarias, movimientos lineales que no requieran velocidades de actuación rigurosamente constantes. La neumática
es todo lo que nosotros relacionamos con el aire. Entonces, vamos a tener acciones, por ejemplo, pistones, que nosotros vamos a accionar neumáticamente para realizar alguna función, pero que sabemos que no son constantes, o sea, que no tiene una velocidad constante. Esa es la diferencia de la neumática. Nosotros aplicamos aire comprimido a un pistón y puede ser que su primera sección salga a una velocidad y luego reduzca su velocidad. Entonces no tenemos una constante, no tenemos una velocidad constante. Y entonces prácticamente la totalidad de las automatizaciones industriales tienen como elementos de mando instalaciones neumáticas. Tenemos mucha automatización industrial y en las industrias nosotros vamos a ver muchos sistemas de distribución por medio de tuberías en donde vamos a tener presente el aire siempre, cuestiones neumáticas para mover algunos elementos. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de un accionamiento neumático en donde tenemos un fluido que se va a estar desplazando en el orden que viene acá, por ejemplo, las flechitas azules, va a pasar por este émbulo y va a seguir su recorrido hasta realizar otra acción en otro dispositivo. Esta válvula que está acá es la que va a estar realizando la primera acción. Se va a contraer, se va a comprimir dependiendo del líquido no, del elemento que lo esté accionando y va a generar todo este proceso acá. Entonces, como principales ventajas del mando neumático, nosotros podríamos decir que es un sistema sencillo, casi siempre está compuesto por cilindros, como vemos acá, cilindros y válvulas. Tiene una buena rapidez de movimiento, o sea, tiene una buena respuesta y son sistemas que requieren muy poco mantenimiento, o sea que una vez que estén instalados son bastante económicos, no requieren mayor complicación en cuanto a su mantenimiento. Como inconvenientes, ¿qué podríamos decir? Bueno, vamos a necesitar hacer un desembolso económico, o sea, un costo, va a tener un costo añadido a la propia automatización que ya habíamos indicado anteriormente, que si vamos a automatizar un proceso, pues va a tener un costo elevado para adquirir los equipos. Pero en este caso, una vez que adquirimos los equipos, el costo posterior va a ser muy pequeño. O sea, la inversión va a ser la inversión inicial. Luego, dentro de los inconvenientes principales en sistemas que trabajan con aire, está el mantener ese aire en un estado adecuado, porque siempre en los sistemas neumáticos, sobre todo a nivel industrial, necesitamos que el aire comprimido que vamos a utilizar que esté limpio y seco, o sea, que no tenga acumulación de partículas de aire. Bueno, se aplican filtros, se aplican elementos para proteger esos sistemas, pero siempre el sistema de aire, como va a hacer accionamientos en sensores y en equipos que va a estar accionando, necesitamos que esté lo más limpio y seco posible. Esto para un sistema de tipo neumático. Luego tenemos la automatización hidráulica. En automatización hidráulica nos funciona prácticamente lo mismo que hemos visto en automatización neumática. Va a funcionar exactamente igual, solamente que en lugar de tener aire, nosotros lo que vamos a aplicar es agua, ¿verdad? Pero vamos a tener algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el mando hidráulico es más lento que el neumático. Obviamente, el transportar el agua, el aplicar presión al agua y todo lo demás va a hacer que sea un poquito más lento.
Sin embargo, al ser más lento, también va a tener otra capacidad y es de generar más trabajo. O sea, va a tener mayor torque, va a tener mayor capacidad de levantar pesos, etcétera, y de generar trabajo, de generar una acción. Si nosotros necesitamos mover un elemento muy grande, muy pesado, lo podríamos hacer mejor si aplicamos una automatización hidráulica que si le aplicamos una automatización neumática. ¿Cuándo preferimos nosotros la automatización hidráulica? Cuando tenemos sistema que necesitamos realizar un mayor trabajo, que necesitamos tener un mayor movimiento de piezas muy pesadas y en el cual no sea tan primordial, o sea, no sea definitiva la velocidad de respuesta, o sea, que sea una respuesta, o sea, que obtengamos la respuesta, que obtengamos el trabajo que queremos realizar, pero que no sea imperioso que esa respuesta sea inmediata, que sea instantánea, porque no vamos a obtener una respuesta instantánea. ¿A dónde encontramos este tipo de automatizaciones? Bueno, sobre todo en prensas, pues ya dijimos que es para mover pesos muy elevados, muy fuertes, en algunas maquinarias, en herramientas, eh, en todo lo que tiene que ver con automóviles, frenos, dirección, incluso suspensión. En este caso, ahí utilizamos fluidos como, ya no va a ser agua, pero utilizamos fluidos como aceites específicos para cada una de esas aplicaciones. Entonces, el fluido que nosotros vamos a utilizar ya no va a ser aire, puede ser agua o puede ser aceite. ¿Y qué vamos a lograr nosotros? Un desplazamiento, un movimiento, un trabajo. O sea, en este caso, estamos aplicando nosotros un fluido que va a elevar el pistón o lo va a desplazar el pistón para en la punta del pistón vamos a tener otro elemento que va a generar alguna acción. Bueno, en este caso es un pistón. Entonces, así es como funciona el hidráulico. El hidráulico o lo hacemos por medio de agua o lo hacemos por medio de aceites. Los más empleados es aceites para trabajar con pistones de este tipo. Sin embargo, en algunos elementos muy grandes se utiliza con mayor frecuencia el agua como el fluido elemental para este tipo de automatizaciones. Luego tenemos la automatización eléctrica. Y como nosotros sabemos que la energía eléctrica está siempre disponible en cualquier instalación eléctrica, ya le dijimos que siempre vamos a tener electricidad en nuestras casas, en el comercio, en la industria, prácticamente en cualquier inmueble, nosotros vamos a tener presente la electricidad. Y prácticamente también cualquier maquinaria, por pequeña que sea, por sencilla que sea, siempre va a tener presente algún dispositivo que funcione con electricidad, siempre. Y puede tener combinación de automatismos, puede ser que tengamos un pistón como este que está trabajando con aceite, pero que la válvula de apertura y cierre sea un solenoide o una válvula de tipo eléctrica que se esté accionando eléctricamente. Entonces, siempre vamos a tener presente la electricidad. Y esta electricidad, pues, va a ser la que se va a encargar de gobernar tanto los automatismos o los elementos, como también gobernar motores o gobernar la maquinaria completa. Una ventaja representativa es que en automatización eléctrica nosotros casi siempre tenemos disponibilidad de tener una fuente eléctrica en cualquier lugar y sobre todo en la industria, pues en las industrias siempre nosotros vamos a tener la electricidad presente. Entonces podemos siempre en cualquier sitio tener presente electricidad que podamos utilizar para generar un automatismo. Dentro de los elementos más comunes que nosotros tenemos en automatismos, bueno, están los botones pulsadores, los interruptores, los conmutadores, tenemos finales de carrera,
tenemos detectores fotoeléctricos, relés temporizadores, contactores, tenemos sensores, tenemos válvulas, tenemos solenoides, tenemos relés, temporizadores, tenemos un montón de elementos que funcionan con electricidad y que nos permiten a nosotros realizar automatizaciones, realizar automatismos de una forma bastante sencilla. Por ejemplo, acá, con solamente que una persona presione con su dedo el botón pulsador, está enviando una corriente eléctrica, en este caso de una batería, hacia un mecanismo que es un relay. Se está energizando la bobina. Al energizar la bobina, se produce un efecto magnético acá arriba que jala el pistón mecánico, y esto a su vez, este brazo que tenemos acá, va a accionar los contactos para abrir y cerrar los contactos. Entonces, estamos obteniendo una combinación en este automatismo, una combinación de automatismo eléctrico y automatismo mecánico en este otro punto. Para lograr un trabajo, ¿cuál es ese trabajo? Que la bombilla se encienda y se apague. Eso es lo que andamos buscando. Entonces, ya aquí tenemos una combinación de trabajos de automatismos. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Comentarios? De mi parte no, profe. Ok, No, gracias, profe. Jairo. Muy bien, Todo muy Roy. claro, profe. Ok, vamos a pasar la lista. Momento. Abarca Gómez. Presente, profesor. Gracias. Araya. Presente. Gracias. Castro Hernández. No está. Chacón Mora. Presente, profe. Me hablaron dos ahí al mismo tiempo. ¿Quién? Vamos a ver. Cha- Chacón Mora. Presente. Hernández, presentes. Ahí me enredan, ahí hablan al mismo tiempo. Voy de nuevo, deme un tiempito. Chacón Mora. Presente, profe. Gracias. Y el otro era Castro Hernández. Presente, profe. Ok, listo. González Valle. Presente, aquí estoy. Gracias. Herrera Salazar. Serrano Sánchez. Presente, profesor. Serrano es, ¿verdad? Presente. Presente, profesor. ¿Y quién es, Serrano o Herrera? Serrano. Gracias, Serrano. Tapia Delgado. Presente, profe. Gracias. Tapia, vi un mensaje suyo ahí que no podía ingresar al inicio. Sí, pero es que estaba ingresando por medio del teléfono. Después me vine a la compu y sí, ingresé bien. Ah, ok. Puede ser que le dé problema ahí porque debe entrar con el usuario y en el Q10. Entonces, cuando es así, lo deja en sala de espera y no va a poder ingresar para que tome la previsión. Ok, perfecto. Ok. Torres Chavarría. Presente, profe. Gracias. Vázquez Anchía. Presente, profe. Ok, perfecto. Gracias. Solamente Herrera Profe, Salazar. buenas noches. Adelante. Profe, soy Eduardo Miranda. Es que sí, tuve un error con la plataforma y no avisé ayer como que iba a seguir con el curso, que no entiendo por qué lo preguntan, pero bueno, no sé si me puedes poner en la lista ahí. No, Miranda, yo no puedo incluirlo en la lista. Eso es en el instituto directamente. Sí, estoy viendo que aquí no me apareces. Sí, yo llamé ahora y ya me habilitaron la plataforma porque no podía ingresar. Y Ajá. ya la muchacha ahí me habilitó todo y ya pude recibir la clase, pero no sé. Ok, regálame un eh, toquecito. Voy a actualizar aquí la página a ver si me aparece. Dame un toquecito para ver. Porque como yo lo tenía abierto desde el inicio de la clase, puede ser que necesite actualizarlo.
Entonces, para asegurarme Ok, que estés ahí. gracias. Un momentito. Ahora sí me aparece, Miranda. Ok, gracias, profe, por día. Entonces, sí, ya no tenés que hacer nada en el instituto, ahí apareces bien, no hay problema. Listo, listo, gracias. Ok. Y Herrera Salazar es el único que no estaba. Bueno, ya saben que ahí en la plataforma es donde justifican la ausencia. Ok, volvemos por acá y seguimos. Ok, esto es la automatización eléctrica. Entonces, ahora vamos a ver la automatización electrónica. Obviamente, cuando nosotros teníamos la automatización eléctrica, aunque nos funcionaba para muchas aplicaciones, era bastante sencilla. Pero cuando aparece la electrónica, cuando llega la electrónica, sobre todo a la industria, generó una revolución porque permite que la automatización industrial dé un paso gigante, o sea, que pase de algo tan sencillo como algo que estábamos haciendo, automatismo eléctrico como este tipo, donde únicamente podríamos abrir y cerrar contactos, a revolucionar completamente todo lo que era la automatización, porque ya teníamos mucho mayor control de elementos eléctricos y electrónicos por medio de la electrónica. Y la base de este avance en automatización electrónica vino a ser entonces la que llamamos la era digital, o sea, el sistema digital que se utiliza para automatizar. Porque ya podíamos utilizar el computador, el ordenador, y porque también ya empezaron a aparecer los autómatas programables, o lo que nosotros llamamos los PLCs, ¿ok? Controladores lógicos programables o los autómatas, que son sistemas muy pequeños, embebidos muy pequeños, que tienen una gran cantidad de electrónica internamente y que nos permite realizar una complejidad de acciones, porque antes, digamos, en esta automatización que teníamos aquí, ¿qué podíamos hacer nosotros? Abrir y cerrar un contacto, abrir y cerrar un contacto. Con la electrónica nosotros podemos hacer muchísimas cosas más. Nosotros podemos ya no solamente abrir y cerrar contactos, sino que podemos gobernar una máquina de principio a fin. Y aparte, pues vamos a tener la posibilidad de en un ordenador tener nosotros visualizado todo lo que está sucediendo en esa maquinaria. En cada parte del proceso podemos visualizarlo. Por ejemplo, en esta imagen nosotros tenemos acá un controlador del motor que viene a ser representado, podríamos decir que es un circuito integrado en donde estamos gobernando este motor para que realice ciertas acciones, pero al mismo tiempo podemos ver la respuesta en las ondas de este motor, la secuencia que debe llevar el motor para realizar su acción. Eso es lo que nos permite a nosotros la electrónica. Ya cuando nosotros empezamos en la parte digital y podemos gobernar no solamente un elemento, sino que dos, tres, cuatro, cinco y seis por medio de electrónica, pues tenemos un mayor control de todo el proceso. Y ahora, si toda esta revolución electrónica nosotros venimos y lo unimos a la parte informática, a la automatización informática, pues le estamos dando todavía un auge mayor, un plus adicional. Porque el uso de los ordenadores o las computadoras y la informática como tal en la fabricación industrial inició, se fue creciendo en el tiempo constantemente y todavía se siguen implementando cosas nuevas, o sea, se van descubriendo cosas nuevas y se van implementando y se va avanzando en la automatización industrial hasta llegar a lo que tenemos hoy día.
esta revolución en la parte de automatización es lo que está revolucionando el mundo, el mercado, los procesos, las empresas, porque ya ahora tenemos sistemas más controlados, porque tenemos sistemas más eficientes, donde por medio de un ordenador podemos enviar indicaciones a un elemento que está ubicado en otro lado para que inicie un proceso o para que concluya un proceso o para que realice acciones específicas. No necesitamos estar físicamente en el sitio, sino que podemos nosotros remotamente tener el control de absolutamente todo lo que está sucediendo en el proceso. Esto es ya la combinación de la electrónica, de la electricidad y de la informática. Ya procesos más complicados, más sofisticados, pero que, como sabíamos anteriormente, requieren capacitación, requieren mayor conocimiento para poder llegar a obtener resultados positivos. Y obviamente, para que todo esto funcione, nosotros necesitamos autómatas o necesitamos robots para que funcione. Entonces, muy vinculado a la parte informática y a la electrónica, también va a estar vinculado la robótica, porque vamos a tener en los robots informática para gobernarlos y electrónica también para gobernar esos elementos. Cuando se construyen los robots, o sea, es decir, esas máquinas que son automáticas, que las podemos programar y que pueden realizar operaciones relativamente complejas de una forma sencilla, rápida, segura, entonces ya hay esa construcción de robots, se llama robótica. Y existen construcción de robots para aplicaciones específicas, para procesos específicos, como los robots que vimos anteriormente que realizaban ensambles de piezas o que realizan acciones específicas como levantar pesos o desplazar equipos de un sitio a otro. Entonces, estos robots se están utilizando mucho para automatizar procesos, sobre todo donde requieran movimientos precisos, donde requieran movimientos repetitivos que cuesta más que los realice el hombre y donde requieran también movimientos que necesiten desplazamiento o levantar pesos muy elevados, que le cuesta más al hombre realizarlos. Entonces, en la robótica, nosotros vamos a tener una complejidad o una gran cantidad de elementos que van a estar interviniendo, porque podríamos necesitar la construcción o utilizar un robot como este que tenemos en la imagen. Es un robot que está haciendo un trazado en una área específica. Ese trazado tiene que ser en líneas definidas, tiene que ser muy exacto y tiene que ser muy preciso, y si lo vemos también realizado a una velocidad constante. Entonces, si yo necesito realizar este proceso, yo tengo que conocer de programación para poder programar este brazo robótico y decirle, bueno, la figura geométrica que vamos a trazar es esta. Se va a componer de tales y tales puntos. Vamos a tener un desplazamiento en el eje horizontal de tanto, en el eje vertical de tanto, y ahí empieza todo el proceso de programación. Definirle la nitidez o la precisión, definirle la velocidad, definirle un montón de factores. Imaginemos que esto es un proceso de corte de una lámina. Entonces, eso que nos va a permitir un corte más preciso, un corte más fino y un menor desperdicio de material. Pero tendríamos que nosotros programarlo, tendríamos que conocer de programación, tendríamos que conocer de
mecánica para saber los componentes del brazo robótico. Tendríamos que conocer de electricidad para la alimentación, tendríamos que conocer de electrónica, de informática, para todo lo demás que interviene. Entonces, al final vamos a tener una combinación de ciencias, de ingenierías que van a estar presentes en un único elemento y un único proceso como el que se está desarrollando en este momento. Eso es programación, eso es combinación de ciencias y eso es combinación de conocimientos. Entonces, nosotros utilizamos la robótica industrial para realizar tareas de gran precisión como esta que estamos viendo en la imagen. Y tareas también repetitivas. O sea, vean que estamos haciendo la misma acción una y otra vez a la misma velocidad. Y también, ¿qué vamos a buscar? Obtener un resultado de mucha calidad. Entonces, por lo general, estos suelen ser procesos con articulaciones y brazos como este que van a estar desarrollados específicamente para este tipo de aplicaciones. Puede ser una aplicación de un trazado únicamente, puede ser una aplicación de un corte de estos, o puede ser una aplicación ya no de un corte, sino de una soldadura de piezas, manejo de piezas, uniones de piezas, e incluso puede ser la aplicación de pinturas, etcétera. O sea, le podemos dar muchísimas aplicaciones a estos elementos si conocemos ya de programaciones y de autómatas que estamos acá. Y como vemos en la imagen, podría ser que si nosotros no aplicamos correctamente la automatización, suceda algo como lo que vemos en la imagen, en donde un trabajador está siendo atacado, no, ¿verdad? Porque no lo está atacando un robot, ¿verdad? Pero ahí hay una opción, o el brazo se volvió loco, o la persona se ubicó en un sitio en el cual no debía de estar. O puede ser que él estuviese realizando algún mantenimiento y se accionara el brazo robótico allá. ¿Eso qué nos demuestra? Que el brazo robótico no tiene la capacidad de pensar. Él va a realizar su acción siempre. Si su acción era hacer ese movimiento que tiene ahí, aunque él esté ahí, la persona esté ahí, el brazo no se va a detener. Si no tiene un sensor específico que le indique que hay un objeto extraño y que lo frene por seguridad, el brazo va a seguir haciendo su acción indefinidamente, pase lo que pase. Entonces, en programación, nosotros siempre tenemos que ir más adelante, tenemos que ir previendo, y lo vamos a ver después cuando empecemos a programar, previendo qué es lo que vamos a necesitar o qué va a pasar a futuro, o si sucede esto, qué acción tengo que tomar, o si sucede lo otro, qué acción tengo yo que tomar. O sea, siempre vamos a medir elementos o circunstancias que puedan suceder en un proceso. Entonces, acá el trabajador primero no tendría que estar en el área de trabajo del brazo, ¿verdad? Y el brazo tendría que tener la posibilidad de, si detecta un objeto extraño en su camino, desconectarse como prevención para que el trabajador no sufra el accidente que está sufriendo. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, comentario? No, profe. No, está bien, profe. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, lo dejamos hasta acá. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, jóvenes. Que pasen muy bien. Buenas noches. Buenas Listo. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Hasta luego. Buenas noches.